Yo les voy a hablar de la corteza cerebral y las áreas de Brodmann. Tengo aquí mi modelo anatómico que está hecho a base de coco y de este lado le puse plastilinas de colores para diferenciar los lóbulos que nos van a servir para la división anatómica. De este lado, para la división funcional, cada área funcional las pinté de diferentes colores para su diferenciación. También tengo aquí un dibujo de células nerviosas que luego les explicaré cómo se llaman cada una de ellas, pues está hecho en hoja blanca y le pegué la portada de una libreta para darle soporte. Bueno, el cerebro, como saben, ocupa la mayor parte del encéfalo y se ubica en la fosa craneal anterior y media del cráneo y se puede dividir en dos partes. En el diencéfalo, que forma el núcleo central, y en el telencéfalo, que forman los hemisferios cerebrales. Bueno, el diencéfalo se puede dividir en cuatro partes, en lo que es el tálamo, el subtálamo, el epitálamo y el hipotálamo. Y su superficie inferior es la única que queda expuesta y en ella podemos encontrar las siguientes estructuras, que son los cuerpos mamilares, el tuber cinerum, el infundíbulo, el quiasma óptico, el tracto óptico. Y entonces, los hemisferios cerebrales, como sabemos, son dos. Tenemos el derecho y el izquierdo, que se encuentran separados mediante la fisura longitudinal. No sé si alcanzan a ver, pero en este modelo anatómico pues se dice la fisura longitudinal, que se forma gracias a un pliegue de la dura madre en forma de hoz, y de ahí el nombre, la hoz del cerebro, ¿no? Y entonces vamos a ver que cada hemisferio cerebral se va a dividir en cuatro lóbulos. Tenemos lo que es el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Estos lóbulos se van a dividir o se van a reconocer mediante surcos centrales. En esta parte, donde cambian los colores, es el surco central o la cisura de Rolando. Y en esta parte tenemos al surco lateral o a la cisura de Silvio. Y en esta parte tenemos lo que es el surco parieto-occipital. Y más o menos este nivel tenemos lo que son los surcos calcarinos. El surco parieto-occipital se va a encontrar a unos 5 centímetros del polo occipital. Y el surco lateral o cisura de Silvio consta de un tronco corto que se va a dividir en tres ramas. Más o menos a esta altura vamos a tener la rama horizontal y de este lado la rama ascendente y de esta parte la rama posterior. Tenemos que cada lóbulo se va a dividir en circunvoluciones mediante surcos. En el lóbulo frontal se va a dividir en 4 circunvoluciones por 3 surcos. En esta parte tenemos al surco precentral, que origina al surco frontal superior y al surco frontal inferior, dando lugar así a las siguientes circunvoluciones: a la circunvolución precentral, a la circunvolución frontal superior, a la circunvolución frontal media y a la circunvolución frontal inferior. Lo mismo con el lóbulo parietal, se va a dividir en 3 circunvoluciones por 2 surcos. Tenemos el surco postcentral y el surco intraparietal, originando así 3 circunvoluciones, que es la circunvolución postcentral, la circunvolución parietal superior y la circunvolución parietal inferior, que está de ese lado. Lo mismo con el lóbulo temporal, se va a dividir en 3 circunvoluciones por 2 surcos. Tenemos el surco temporal superior y el surco temporal medio, dando lugar así a la circunvolución temporal superior, a la circunvolución temporal media y a la circunvolución temporal inferior.
Eso es cuanto a las divisiones anatómicas. Bueno, hablando de la corteza cerebral, es el nivel más alto del sistema nervioso central. La corteza cerebral recubre a ambos hemisferios en su totalidad. Y la corteza cerebral está conformado más que nada de sustancia gris, que contiene aproximadamente 10.000 millones de neuronas. Y su grosor varía entre 1.5 a 4.5 milímetros. Consta más que nada de una mezcla de células nerviosas, de neuroglia y vasos sanguíneos. Entre las células nerviosas que conforman la corteza cerebral podemos encontrar las siguientes, que como vemos aquí son las células nerviosas piramidales, las células nerviosas estrelladas, las células nerviosas fusiformes, las células nerviosas de Martinotti y las células nerviosas horizontales de Cajal. La corteza cerebral también contiene células piramidales gigantes que se llaman células de Betz. Estas células de Betz pueden llegar a medir hasta 120 micrómetros y se ubican en la circunvolución precentral del lóbulo frontal. Tenemos que las células horizontales de Cajal se van a ubicar en el nivel de la corteza más superficial. Las células fusiformes se van a ubicar en la zona más profunda y las células de Martinotti se van a ubicar en todos los niveles de la corteza. Como ven aquí, pues está dividido en 6 partes. Estas 6 partes representan las 6 capas de la corteza cerebral. La corteza cerebral se va a dividir en 6 capas debido a su densidad y a su distribución de células. Entonces, tenemos que la capa 1 corresponde a la capa molecular y es la más superficial. También tenemos la capa 2, que es la capa granulosa externa, la capa 3, que es la capa piramidal externa, la capa 4, que es la capa granulosa interna. Esta capa 4 contiene una cantidad de fibras horizontales que se llama banda externa de Buerger, y la quinta capa, que es la capa piramidal interna, también contiene una capa de fibras horizontales y se llama la banda interna de Buerger. Y la capa 6, que es la más profunda, corresponde a la capa multiforme o el de las células polimorfas. Bueno, y en cuanto a las áreas corticales, vamos a hablar de ellas y las vamos mencionando qué áreas de Brodmann corresponden cada una. En esta parte tenemos lo que es el área precentral, que corresponde al color rojo y al color rosa. Esta área precentral, como su nombre lo dice, se ubica en la circunvolución precentral. Esta es una capa heterotípica. ¿Por qué? Porque las áreas de la corteza cerebral que no contienen las 6 capas se llaman heterotípicas y el área precentral carece de las capas granulosas. Y aquellas áreas que contienen las 6 capas se llaman homotípicas. Entonces, esta área precentral se puede dividir en 2 regiones, aquí como están divididos en los colores. El color rojo sería la región posterior, el color rosa la región anterior. Entonces, la región posterior corresponde al área motora primaria o área 4 de Brodmann. El color rosa corresponde al área 6 de Brodmann y parte de las áreas 8, 44 y 45, que pasa siendo el área motora primaria o área premotora. Esta área se encarga de programar las actividades del área motora primaria. ¿En qué consiste el área motora primaria? El área motora primaria consiste en movimientos conscientes, en movimientos voluntarios conscientes, en que si voy a mover mi mano, mis pies, estos movimientos conscientes
se organizan en esta área, son los encargados, el área presental. También tenemos el campo ocular frontal, que es el de color celeste. Este campo ocular frontal corresponde a las áreas 6, 8 y 9 de Brodmann. La estimulación de este campo ocasiona los movimientos conjugados de los ojos. Como se van dando cuenta, se van mencionando las áreas de Brodmann en una o más áreas corticales. ¿Por qué? Porque las áreas de Brodmann no tienen una división exacta. Algunos mencionan que son 47 áreas, otras que son 42, pero por decirlo así, no tienen una división exacta. Bueno, y vamos con el área del lenguaje de Broca. Corresponde a las áreas 44 y 45 de Brodmann. Se ubica en la circunvolución frontal inferior. Esta área, como su nombre lo dice, nos sirve para el lenguaje tanto hablado como el lenguaje escrito. También para el pensamiento semántico y la formación de palabras. Y tenemos la corteza prefrontal. Esta corteza prefrontal, que está pintada de blanco, está por delante del área precentral y corresponde a las áreas 9, 10, 11 y 12 de Brodmann. Esta área o corteza prefrontal se encarga más que nada de la formación de nuestra personalidad. También tenemos el área somestésica, que es la de color negro. El área somestésica nos va a ayudar más que nada para las sensaciones voluntarias, las sensaciones que vienen desde los estímulos táctiles. Nos va a ayudar al reconocimiento y a la percepción, que corresponde a las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. Y también tenemos al área somestésica secundaria, que es más pequeña que la primaria y su función no es tan conocida. Esa área somestésica primaria se ubica en la circunvolución postcentral. También tenemos al área de asociación somestésica. Esta área de asociación somestésica se ubica en la circunvolución parietal superior. Esta área de asociación nos va a ayudar a relacionar información pasada con información presente y a reconocer objetos sin necesidad de la visión. Solo sería el uso del tacto, y para eso sirve esta área. También tenemos el área del gusto, que corresponde al área 43 de Brodmann. Nos sirve más que nada para la identificación de los sabores. También tenemos el área auditiva, el área auditiva primaria y el área auditiva secundaria. El área auditiva primaria corresponde a las áreas 41 y 42 de Brodmann. Se encarga más que nada de la asociación auditiva. También tenemos el área auditiva secundaria, que corresponde al área 22 de Brodmann. Va a recibir estímulos del área auditiva primaria y del tálamo y nos va a ayudar a la interpretación de los sonidos. También tenemos de este lado las áreas visuales. Tenemos el área visual primaria, que es la de color blanco, que corresponde al área 17 de Brodmann y forma parte de la tercera parte de la corteza visual. El de color verde tenemos que es el área visual secundaria, que rodea al área visual primaria. Esta área visual secundaria forma parte de las áreas 18 y 19 de Brodmann. Va a recibir impulsos desde la visión para el reconocimiento de los objetos. También nos relaciona con información pasada, información visual que está almacenada para el reconocimiento de los objetos. También tenemos el área de Wernicke, que es un área de asociación
de los centros del lenguaje y de la corteza visual. El área de Wernicke se compone de las áreas 20, 21 y 22 de Brodmann. Y una lesión en esta área, que es tanto del lenguaje como de la visión, va a ocasionar lo que es una afasia de comprensión, es decir, que va a haber alexia, que es la incapacidad para leer, y agrafia, que es la incapacidad para escribir. Y la lesión del área de Broca va a provocar lo que es la afasia de expresión, es decir, la pérdida del habla. Y la lesión de ambos, tanto del área de Broca como del área de Wernicke, ocasiona lo que es una afasia global. La lesión en esta área, que es el área motora primaria, va a ocasionar parálisis de las extremidades contralaterales. Y una lesión en el área auditiva secundaria va a provocar lo que es la sordera. Y una lesión en el campo ocular va a provocar lo que es la desviación de los ojos. Y esto es en cuanto a las áreas corticales. En cuanto a las áreas de Brodmann, ya fuimos mencionando algunas que corresponden a las áreas. Y las áreas de Brodmann también pueden ser motoras y sensitivas. Las motoras se encargan más que nada de procesar la información respecto al movimiento, como son la generación, el mantenimiento, la realización y la finalización del movimiento. Y en esa clasificación motora se encuentra lo que es el área 4, el área 6 y el área 8 de Brodmann. En esa clasificación también encontramos el área 44 y 45, que aparte de que nos sirve para el lenguaje hablado y escrito, nos va a servir para los movimientos necesarios para producir el lenguaje. ¿Qué movimientos son? Tenemos los movimientos de entonación, los movimientos de gesticulación y el pensamiento semántico. Y en las sensitivas, en las áreas de Brodmann sensitivas, son las encargadas del procesamiento sensorial, es decir, de la percepción y el reconocimiento de estímulos táctiles. En esta clasificación se encuentra lo que es el área 1, 2, 3, 5, 7, 17, 18, 19, 41 y 42 de Brodmann. También entra lo que es las áreas correspondientes a la percepción y reconocimiento de sonido, los cuales son las áreas 20, 21 y 22. También entra el área gustativa o el de la sensibilidad del gusto, que corresponde al área 43 de Brodmann.